Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como Dios te necesita. ¿Por qué Dios nos necesita? En la Biblia hay algunas personas que Dios las usó para llevar su palabra a algunas naciones, para llevar su evangelio. Dios las usó también para sacar a un pueblo de la esclavitud. Dios también los usó para que mandaran el mensaje a una nación, para que se arrepintieran de sus pecados, para que se convirtieran a Dios, para que hicieran la voluntad de Dios, para que no fueran exterminados. Hay muchas personas en la Biblia que Dios las usó. Hay muchos personajes que fueron rectos, fueron justos, fueron honrados ante Dios. Pero vamos a hablar específicamente de 3 personas. Vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de Jonás, vamos a hablar del apóstol Pablo. Padre del cielo, te pido, Señor, me des sabiduría en tu palabra, Señor. Me des, Señor, inteligencia, Señor, para llevar tu palabra, Señor. Yo predicaré tu palabra, Señor, como tú la escribiste, Señor. Te pido, Señor, sabiduría, Señor. Te pido, Señor, para el público, Señor, nos des, Señor, inteligencia, nos des obediencia, Señor. En este día, Señor, te alabo, Señor, te adoro, te bendigo, Señor, porque tú eres, Señor, grande, poderoso, Señor, porque por ti, Señor, fueron hechas todas las cosas y nosotros hemos sido hechos por ti, Señor. Te pido, Señor, bendigas esta predicación, Señor, que tu palabra esté en mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Éxodo capítulo 3. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquí a tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Gloria a Dios. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven aquí, Moisés tuvo un llamado de Dios. Dios llamó a Moisés porque por medio de Dios iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Moisés iba a ser un mediador. El que tenía el poder, el que tenía la autoridad, era Dios, de hacer, deshacer, de quitar y de poner. Dios puso la mirada en Moisés para que Moisés fuera el intermediario, fuera el mediador de Dios, para que por medio de Moisés sacaran al pueblo de Israel de la esclavitud, porque estaban siendo oprimidos en Egipto por 400 años y feria. Dios decidió que ya era hora de sacar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una tierra grande, inmensa, y le iba a dar una nación numerosa como las estrellas del cielo. Esa promesa venía por parte de Dios, y Moisés
fue parte de la promesa de Dios. Dios usó allí a Moisés. Dios necesitó a Moisés. ¿Para qué? Para que por medio de Moisés libertara al pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando nosotros andamos a la voluntad de Dios, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros tenemos un corazón recto, cuando nosotros obedecemos a Dios, cuando nosotros tenemos misericordia por las personas, cuando nosotros nos lamentamos, nos duele el dolor de otras personas, entonces nosotros somos personas justas, temerosas de Dios. Entonces Dios pone la mirada sobre esas personas. Y Dios puso la mirada sobre Moisés. ¿Por qué? Porque era una persona temerosa, era una persona justa, era una persona que buscaba a Dios. Y gracias a Moisés, el pueblo de Israel fue libertado. Dios permitió que su poder se manifestara por medio de Moisés. Dios abrió el mar rojo. Y por medio de Moisés se abrió ese mar rojo. Moisés fue un mediador. El que lo abrió fue Dios. Dios sacó agua de la peña. Dios convirtió el agua amarga del Mará en agua dulce. Y Moisés fue un mediador. Moisés intervino en esa obra de Dios. Dios le envió al pueblo egipcio. Le envió 7 plagas. Porque no querían dejar libres al pueblo de Israel. Dios puso en Faraón un corazón duro. Le puso a Faraón un corazón de necedad para que no dejara ir al pueblo de Israel, para que todas las maravillas, la grandeza de Dios se mostrara en el pueblo de Israel. Y Moisés fue un mediador. Por Moisés, pero con el poder de Dios, se mostraron las maravillas de Dios, los milagros de Dios. Lo que Dios puede hacer, para Dios no hay imposible. Dios convirtió el agua amarga en agua dulce. Dios sacó agua de la roca. Dios los alimentó en el desierto por 40 años con maná del cielo. Hasta les dio carne para comer. Y nunca les faltó nada, ni sus zapatos, sus sandalias, ni sus ropas se les desgastaron. ¿Por qué? Porque allí estaba Dios. La voluntad de Dios era de que ese pueblo saliera de Egipto. Y Dios los llevó por el desierto por 40 años. Fueron 40 años porque fue un pueblo reunente. Fue un pueblo desobediente. Fue un pueblo incrédulo, que no creían en Dios, que no creían en las maravillas de Dios. A pesar de que miraron las maravillas de Dios, no creían en Dios y no buscaban a Dios. Llegaron al punto de hacerse una estatua de oro, un becerro de oro, por la desobediencia, por la renuencia del pueblo de Israel. Pero Dios finalmente les dio la tierra prometida. No se las dio al pueblo original, al pueblo de Israel, sino a la descendencia del pueblo de Israel, a los hijos de los padres del pueblo de Israel. Tuvieron su heredad. Gloria a Dios. Nos vamos al libro de Jonás. Jonás capítulo 1, versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Gloria a Dios. Como ven aquí también, Dios necesitaba a Jonás para llevar su mensaje al pueblo de Nínive, esa ciudad que andaba perdida, esa ciudad que andaba en la rapiña, andaba en la desobediencia, andaba en el pecado. Su corazón era de solo hacer el mal. Dios había decidido destruir a esa ciudad y quería mandarles el mensaje por medio de Jonás, que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios.
Pero Jonás no quería obedecer a Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios, y nadie puede huir de la presencia de Dios. Aunque nos escondamos en el rincón de nuestra casa, nos escondamos en el sótano, nos escondamos en el techo, en la terraza, aunque nos escondamos debajo de la tierra, en el mar, arriba en los cielos, nunca nos podremos esconder de Dios. Dios está en todo lugar, donde quiera que estemos nos mira. Y así le pasó a Jonás. Se quería esconder de la presencia de Dios, se fue y agarró un barco para huir de la presencia de Dios. Y en ese barco Dios les mandó una tempestad, y el barco estaba zambaleando, se estaba moviendo fuerte por el viento, por la tormenta. Y las personas, los marineros, todas las personas tuvieron miedo y echaron suertes para ver por quién había llegado este mal. Y la suerte cayó sobre Jonás, y lo arrojaron al mar. Y cayó Jonás abajo del mar, y una ballena se lo comió. Pero no se murió, solamente se lo comió, y Jonás estaba adentro de la ballena. Posteriormente la ballena lo vomitó y Jonás salió hacia arriba del mar. Entonces Dios le dijo a Jonás por segunda vez: levántate y ve a Nínive. Y finalmente Jonás le obedeció, fue a Nínive y les llevó el mensaje de Dios. Les dijo que en 40 días Nínive iba a ser destruida. La ciudad de Nínive le creyó a Dios, se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron de su maldad, se pusieron a orar, se pusieron en ayuno, en silicio. Aún los animales no les dieron alimento, aún a los animales los hicieron ayunar, no les dieron alimento ni agua. Dios se arrepintió de destruir a la ciudad de Nínive. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió de su maldad, se volvieron a Dios. Se alejaron de la rapiña, se alejaron de la maldad, se alejaron del pecado. Dios miró que había en ellos un corazón de cambio, un corazón de arrepentimiento. Entonces Dios decidió no destruir a la ciudad de Nínive por el arrepentimiento de las personas. Igualmente nos pasa a nosotros cuando andamos en el pecado, cuando andamos en la maldad, cuando andamos en el adulterio, cuando andamos en la fornicación, cuando andamos en el robo, cuando matan, cuando idolatran, las personas que tienen ídolos, que tienen demonios, que dan culto a la Santa Muerte, que dan culto a demonios, las personas que son borrachas, las personas que son mentirosas, las personas que consumen drogas, las personas que venden droga, cualquier persona que ande en lo malo, que se arrepienta de corazón, que deje el pecado y se vuelva a Dios, ande en lo bueno, ande en el camino derecho a Dios, entonces Dios nos perdona. La oportunidad de ser perdonados es ahorita en vida. Ya cuando uno muere no hay oportunidad de ser salvo. La oportunidad es ahorita. Hay una promesa para aquellos que tienen a Cristo Jesús. Cuando Cristo venga por su pueblo, primero serán levantados aquellos que murieron en Cristo. Posteriormente, las personas que viven, que no han muerto, serán levantadas por Cristo Jesús. Hay recompensas para aquellos que tengan a Cristo Jesús. La recompensa es la vida eterna. Todo aquel que tiene a Cristo Jesús, todo aquel que acepta a Cristo Jesús en su corazón, los pecados, la vida vieja, la vida pasada es borrada. Cuenta lo nuevo, cuenta desde hoy. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18: venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán como la nieve, emblanquecidos, y si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En 2 Corintios 5:17: de manera que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí las cosas son hechas nuevas. Como ven, en Cristo Jesús tenemos una esperanza. Aquel que tenga a Cristo Jesús tendrá la vida eterna. Aquel que tiene a Cristo Jesús, el pecado, la vida pasada es perdonada. Aunque los pecados hayan sido muchos como la arena del mar, esos pecados son emblanquecidos, ya no cuentan. Cuenta desde que aceptaron a Cristo en adelante. Todas las personas que no tienen a Cristo Jesús, el día de su muerte van a ser juzgadas.
aquellas personas que hicieron lo malo, aquellas personas que anduvieron en el pecado, aquellas personas que mataron, que robaron, aquellas personas que tuvieron ídolos, cualquier ídolo, una virgen, una estatua, un amuleto, un ídolo de madera, de cartón, de yeso, que le dieron culto, que le dieron honra a esos ídolos. Eso es idolatría. Eso les cuenta como pecado. Aquellas personas que mataron, aquellas personas que robaron, aquellas personas que dijeron mentiras, aquellas personas que fueron borrachos, que anduvieron en las drogas, que se alcoholizaban, aquellas personas que fornicaron, aquellas personas que andaban en la lujuria, aquellas personas que defraudaron, aquellas personas que hicieron falsos juicios. Todas esas personas van a ser juzgadas por sus obras, y aquel que no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lugar de tormento, al lago de fuego, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí el gusano no morirá, allí la piel de la carne no morirá, allí el alma de esa persona no morirá, el fuego no se consumirá, no se apagará. Estará el fuego por la eternidad, por los siglos de los siglos, junto con los gusanos, junto con el cuerpo de uno. Será el lugar de tormento, el lugar de sufrimiento, por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué no buscar a Dios en estos días? ¿Por qué no tener a Cristo en nuestro corazón? ¿Por qué no andar en lo bueno? ¿Por qué no andar en caminos rectos de Dios? ¿Por qué no ser obediente a la palabra de Dios? Guardar sus mandamientos. Debemos hacer la voluntad de Dios, porque en esta vida corta todo va a pasar la tierra, va a pasar el mar, van a pasar los cielos, todo se va a acabar, pero la palabra de Dios no se va a acabar. Va a haber cielo nuevo, tierra nueva, ciudad nueva, la nueva Jerusalén, la santa ciudad que descenderá del cielo de Dios. Eso es lo que nos espera. La nueva Jerusalén, la santa ciudad, el reino de los cielos, para aquellos que hacen la voluntad de Dios, para aquellos que sirven, para aquellos que tienen a Cristo en nuestro corazón. Santo eres, Señor. Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Como ven, la ciudad de Nínive se arrepintió de sus pecados, se arrepintió del mal camino, se arrepintió de la rapiña que había en su corazón. Buscaron a Dios con ayuno, buscaron a Dios con cilicio, con arrepentimiento de corazón. Dios había decidido destruir la ciudad de Nínive. En 40 días los iba a destruir, los iba a desterrar de la faz de la tierra. Pero la ciudad de Nínive, junto con el rey, junto con los habitantes,
se arrepintieron del mal, se arrepintieron de sus pecados, y Dios, por su amor, por su misericordia, no los destruyó, les perdonó la vida y los dejó vivir. Dios necesitó de un hombre para llevar su mensaje, y ese hombre fue Jonás. Dios necesita hombres de corazón rectos. Dios necesita hombres que sean justos, que sean temerosos de Dios. Dios necesita hombres de acuerdo a su corazón, de acuerdo a su voluntad. Y esos hombres han sido Moisés, han sido Jonás y Saulo, el apóstol Pablo. Vamos a hablar de Pablo ya en un momento. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Volvemos a leer este versículo, versículo 15. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, aquí Dios tenía un propósito con Saulo. Posteriormente le cambió Dios el nombre a Saulo por Pablo, y fue uno de los apóstoles, el apóstol Pablo. Pablo era un hombre perseguidor de la iglesia de Dios. Perseguía a todos los cristianos, a todos los que creían en Jesús, a todos aquellos que predicaban a Jesús. Los perseguía, los encarcelaba, los azotaba, y estaba de acuerdo con las autoridades, con los sacerdotes, de perseguirlos. Pero Dios tenía un propósito con Saulo. Se le apareció un día yendo Saulo por el camino hacia Damasco para perseguir a los cristianos, para perseguir a aquellos que predicaban a Cristo. Se le apareció Jesús, se le apareció con un resplandor de luz, y le dijo Jesús a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo a Jesús: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y le dijo Jesús: dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Allí Saulo quedó ciego por 3 días y tampoco comió alimentos. Posteriormente el discípulo Ananías oró por Saulo y Saulo fue convertido, fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Desde esa vez Saulo tuvo por prioridad servir a Dios. Llevó la palabra de Dios con sufrimientos, llevó la palabra de Dios con cárceles, llevó la palabra de Dios con azotes, llevó la palabra de Dios naufragando en los mares. Fue perseguido Pablo por causa de la palabra de Cristo Jesús. Fue encarcelado, fue azotado, fue apedreado, fue vituperiado, fue desechado por la palabra de Dios. Y allí Dios le había dicho al discípulo Ananías de que Pablo iba a ser un instrumento de Dios. Y Dios le dijo también al discípulo Ananías, le dijo que Pablo iba a conocer cuánto es necesario padecer por servir a Dios. Y efectivamente, Pablo padeció, sufrió por servir a Dios. Como dijimos anteriormente, fue azotado, fue apedreado, naufragó en el mar, fue encarcelado. Una de las veces que lo apedrearon, quedó tendido en el suelo, en la tierra, como muerto. Lo dejaron como muerto. Fue azotado también, fue vituperiado, fue desechado. ¿Por qué? Por servir a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Hoy Dios necesita hombres como Pablo, necesita hombres que lleven el evangelio de Dios, necesita a Dios hombres que teman a Dios, que estén dispuestos a dar la vida por Dios, que estén dispuestos a dar la vida por los hermanos, por sus semejantes. Hoy Dios necesita personas como Pablo para llevar su palabra, para llevar la palabra a los gentiles, a las personas que no conocen a Dios, a las personas que andan en el pecado, a las personas que andan en idolatría, a las personas que tienen a otros dioses en lugar de Dios, Jehová, el que hizo todas las cosas, el que nos hizo a nosotros. Hay personas que tienen demonios de ídolos, hay personas que tienen a la Santa Muerte de ídolo, hay personas que se hacen estatuas de oro, de plata, de cartón, de madera, ídolos que tienen ojos pero no ven, ídolos que tienen nariz pero no huelen, ídolos que tienen oídos pero no escuchan, ídolos que tienen boca pero no hablan. Semejantes a ellos son aquellos que los hacen y aquellos que en ellos confían. Son personas ignorantes. No saben que eso les acarrea la muerte. No saben que eso les acarrea la destrucción. No saben que eso les acarrea la maldición de Dios, la muerte, la ruina, la pobreza, las calamidades, las enfermedades y finalmente la muerte eterna. Dios solamente quiere que lo busquemos a Él. Dios solamente quiere que a Dios solamente lo adoremos. Dice la palabra de Dios en Éxodo 24: no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres e hijos, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Como ven, solamente a Dios adoraremos, solamente a Dios serviremos. No debemos tener ídolos. Hay muchas personas que tienen ídolos y no buscan a Dios, no sirven a Dios. Por eso necesitamos hombres que estén dispuestos a dar la vida por servir a Dios. Necesitamos hombres que se paren al frente y le digan a Dios: Dios, yo hago tu voluntad, yo estoy dispuesto a servirte, yo estoy dispuesto a dejar todo, a renunciar a todo, a renunciar a mi familia, a renunciar al mundo, a renunciar al pecado. Estoy dispuesto a tomar tu cruz y cargarla y ir en pos de ti. Necesitamos hombres valientes que sean imitadores de Cristo, así como el apóstol Pablo imitó a Cristo. Así nosotros también debemos imitar al apóstol Pablo. Debemos ser imitadores de Pablo, sin ser carga para la iglesia, trabajando por nuestra cuenta para ganarse el pan, trabajando por nuestra cuenta con el sudor de nuestra frente para ganarnos el pan de cada día, para no ser carga para la iglesia, para no ser carga para las personas, para no alejar a las personas a que vengan al camino de Dios.
Dios te necesita. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que seas honrado. Dios quiere que seas justo. Dios quiere que seas temeroso de Dios. Dios quiere que tengas a Cristo en tu corazón. Cuando reúnes todas las cualidades, cuando tu prioridad primero es Dios sobre todas las cosas, entonces tú estás en la mira de Dios. Entonces Dios tiene un propósito para contigo. Dios te puede necesitar para llevar su mensaje, para llevar su evangelio, para incluso aún para llevarle el mensaje a una persona, para que esa persona sea salva, para que esa persona no se pierda. Dios te necesita. Dios te puede usar como un ministro, te puede usar como un evangelista, te puede usar como un pastor, te puede usar como un predicador, te puede usar para que vayas con aquella persona y le lleves su mensaje y le digas: Cristo vive, Cristo te ama, Cristo dio la vida por ti, para que creas en Él, para que seas salvo, para que tengas vida eterna y no te pierdas. Debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos estar dispuestos a hacer lo que Dios nos diga, la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, somos agradables a Dios y Dios está con nosotros. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.